acompañarnos estos minutos. En estos 5 días, digamos una semana de ausencia, pasaron como muchas cosas en el país que requieren, por supuesto, una posición oficial del presidente del Congreso de Colombia y una posición individual también, como persona y como senador, porque una de las cosas que pasó es que me morí, según dijeron algunos medios de comunicación. Entonces, pues estoy tratando de corroborar la información, pero pareciera que no. Pareciera que estoy vivo o que resucité, una de las dos. En todo caso, la noticia de morirse es una noticia interesante. En estos años nunca me habían dado esa noticia porque le permite a uno medir las reacciones de la gente y las celebraciones de muchos. De todas maneras, esa noticia, como muchas, ocurrieron esta semana. Entonces, lo primero que quiero compartirles es que no. Después de hacer una profunda averiguación, estoy vivo. La segunda y la tercera y la cuarta cosa que ocurrieron esta semana, ocurrieron muchas, a las que quiero referirme, tienen que ver con el futuro de la paz total y los diálogos con el narcotráfico, con agentes de narcotráfico. Lo segundo es lo que ocurrió en el Caquetá, pero también lo que está ocurriendo en Caucasia y en otros lugares del país, con bloqueos y paros. Y lo tercero, lo que tiene que ver con el futuro de las reformas y el anuncio de algunos de los partidos de la coalición, particularmente sobre la reforma en salud. Sobre el primer asunto, en esto quiero ser muy claro, el Estado de Derecho solamente existe si hay monopolio legítimo de las armas. El Estado de Derecho implica legitimidad. Cuando cualquier Estado pierde el monopolio de las armas y permite que ese monopolio se difumine en ejercicios de justicia por propia mano, lo que ocurre simplemente es que el Estado de Derecho desaparece. Los gobiernos no pueden ser reemplazados por formas de justicia por propia mano. Y la protesta social no puede confundirse con la protesta violenta. Lo que ocurrió en el Caquetá, en el que una muchedumbre irrumpió en una empresa petrolera y luego arremetió contra la fuerza pública, fue una humillación para la fuerza pública. Y no se trata solamente de una humillación que ya es grave para seres humanos, para personas que son amenazadas de muerte, incluso una de ellas, como se sabe, fue degollada, uno de los agentes de la fuerza pública. También murió un campesino en circunstancias que todavía no parecen muy claras. Pero cuando se humilla a la fuerza pública, se humilla al Estado de Derecho. Cuando se humilla a la fuerza pública, se humillan las instituciones. El secuestro de esos miembros de la fuerza pública, aunque haya durado solamente algunas horas, implica el sometimiento de la legitimidad a una fuerza ilegal, ilegítima, que no tiene ningún respaldo constitucional ni legal. Los gobiernos, y particularmente este gobierno, tiene la responsabilidad y simboliza además las instituciones. Nosotros en esta hora de dificultades, sin duda alguna, de manera clara y firme, pedimos a la ciudadanía y a los partidos políticos, todos, incluyendo la oposición y particularmente a los partidos de gobierno, el respaldo total a la institucionalidad, empezando por el respaldo al jefe del Estado, que es quien simboliza esa institucionalidad. A raíz de sucesos como el que estoy señalando, escuché voces delirantes que hablaban inclusive de golpes de Estado. Cualquier maniobra o intención de desestabilizar un gobierno legítimo como el del presidente Gustavo Petro es un atentado contra las instituciones. Cuando hay momentos de incertidumbre, de crisis o de dificultades, los ciudadanos solo tenemos un camino: respaldar la institucionalidad. Y respaldar la institucionalidad es respaldar la figura del jefe del Estado, pero también respaldar a la fuerza pública, sin la cual no hay Estado de Derecho. Por esa razón, me parece pertinente que el gobierno,
a través de sus voceros oficiales, descalifique de manera clara cualquier uso de la justicia por mano propia. Ninguna de las organizaciones ilegales que dicen tener uso de la fuerza, ninguna de las guardias creadas inicialmente para defenderse, la guardia campesina, la guardia indígena, la guardia cimarrona, solo faltaría la guardia ganadera y cualquier otra guardia que quieran inventarse de manera espontánea, no pueden reemplazar a la fuerza pública. El reemplazo de la institucionalidad por cualquier otra fuerza es el reemplazo del Estado de Derecho y hay que descalificarlo totalmente para, entre otras cosas, salvar la protesta social pacífica. Hay que blindar la protesta social. La protesta social hay que defenderla, y más en la hora de Colombia en que la protesta es justa y además es necesaria. Hay un reclamo social que debe ser atendido. Ya diremos de qué manera. Pero ese reclamo social tiene que ser pacífico. Cuando es violento hasta el punto del asesinato y la humillación de la fuerza pública y el secuestro de sus miembros, deja de ser una protesta social pacífica y, por supuesto, se convierte en un atentado contra las instituciones. Nosotros hoy hacemos un llamado claro a respaldar la institucionalidad, la del jefe del Estado y también la de la fuerza pública. El segundo tema que también ofende la legitimidad del Estado de Derecho y la pone en duda son las versiones alrededor de conversaciones, diálogos o negociaciones espurias, ilegales o clandestinas con jefes del narcotráfico para que se vinculen a la paz total. Hemos venido denunciando eso desde hace meses, para empezar desde el 7 de agosto, como ustedes recuerdan, en el discurso de posesión del presidente Gustavo Petro, dije con toda claridad que los narcos no podían ir a la JEP ni a justicia transicional y que su único camino era la justicia penal ordinaria. Desde entonces, en diversas entrevistas con ustedes, con los medios de comunicación, he señalado desde hace semanas el riesgo de que haya intermediarios de mala fe que abusen de la noble intención del presidente de la paz total. Pues al parecer eso ya ha ocurrido. Y por supuesto, el hecho de que haya intermediarios de mala fe que hayan utilizado la noble intención de la paz total para lucrarse negociando con narcotraficantes, le ha hecho un daño profundo al propósito de la paz total en lo que tiene que ver con la desarticulación de los narcotraficantes. No hay ninguna manera de justificar ese tipo de conversaciones. Yo le solicito al Gobierno Nacional que suspenda absolutamente todo tipo de diálogo, de conversación o de negociación, oficial o extraoficial, con los narcotraficantes. No son necesarias y hacen daño al noble propósito de la paz total. Hay una ley de sometimiento de la justicia en trámite, sobre la que quiero hacer precisiones. Una vez que el Congreso apruebe esa ley, los narcotraficantes podrán someterse a la justicia y desarticular sus bandas, como espera Colombia y como ellos mismos podrían reencaminarse hacia la sociedad y salvar de hecho sus propias familias, que son por supuesto objeto de persecución legal por parte de las autoridades y además están en un limbo permanente de contradicción y de violencia con otras organizaciones criminales. Salirse de la espiral de la violencia le da un respiro a Colombia y el único camino es someterse a la justicia y el instrumento está en el Congreso y será discutido a unos metros de aquí en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Eso es todo lo que hay que hacer. Una vez que la ley de sometimiento a la justicia o de desarticulación de las bandas sea aprobada, los narcotraficantes podrán someterse a ella o el Estado tendrá que someterlos por la fuerza legítima del Estado. Y sobre esas normas quiero hacer estas precisiones. La Presidencia del Senado y la Oficina Jurídica y su asesor Mauricio Pava vienen trabajando desde hace meses en unas propuestas que hemos hecho respetuosamente al Gobierno, que es el autor de la iniciativa. Y quiero resaltarlas hoy porque vamos a defenderlas en el debate. La primera, los narcotraficantes y grupos criminales se someten a la justicia ordinaria y no a ninguna forma de justicia transicional. La segunda, deben pagar penas efectivas de cárcel. La tercera, la acción punitiva será responsabilidad directa del despacho del Fiscal General de la Nación. Vale decir entonces que una vez que se apruebe la ley, el proceso de sometimiento, la conversación necesaria para que puedan acogerse a los beneficios debe ser liderada por la Fiscalía General de la Nación.
no es necesario que intervenga el gobierno y mucho menos intermediarios de ninguna naturaleza. La cuarta precisión, los beneficios que sean otorgados por los jueces de la República conforme al cumplimiento de la ley que se apruebe implican una ejecución de la pena. Esto incluye penas efectivas no menores a 10 años y hasta de 20 años que pueden ser redimibles, pero que se activan en el momento de que incumplan su propósito y reincidan en el delito. Es decir, la condición de la no repetición será indispensable para que puedan asumir los beneficios que se esperan. Quinto, se faciliten y se fortalezcan los intercambios de información y programas de cooperación internacional que permitan, junto con el accionar de la fuerza pública, este sometimiento a la justicia, por la vía voluntaria de quienes se acojan a la ley o por la vía del sometimiento por la fuerza legítima del Estado. En resumen, con narcotraficantes y grupos criminales no se negocia. Se les ofrece una salida en aras de la paz total y esa salida es la ley de desmantelamiento de las organizaciones criminales en la justicia penal ordinaria dirigida por la Fiscalía General de la Nación en el momento en que los narcotraficantes quieran acogerse a ella. Si desmantelan esas estructuras, se habrá logrado el objetivo de aliviar uno de los más importantes focos de violencia, que es la maldición del narcotráfico. Entre tanto, así como nosotros le solicitamos respetuosamente al gobierno que suspenda todo tipo de negociación, diálogo, conversación con narcotraficantes porque están de suyo haciendo daño al noble propósito de la paz, también hacemos votos para que se concentre en la negociación con el ELN y las insurgencias, de la que esperamos el mejor de los resultados para librar a Colombia de ese foco de conflicto armado. El tercer asunto, el futuro de las reformas. El reclamo popular, justo y necesario, se resuelve con cambios profundos, y el cambio son las reformas sociales. Nosotros invitamos a todos los partidos de la coalición de gobierno y haremos un trabajo activo con ese fin para que se aprueben las reformas sociales, la reforma de salud, la laboral, la pensional, consensuadas, viables, constitucional y fiscalmente responsables, como corresponde a los debates equilibrados que se dan en el seno del Congreso y no en las redes sociales. La aprobación de esas reformas implicará para Colombia ayudar a cerrar la brecha social, garantizar sin duda que mejore el sistema de salud construyendo sobre lo construido, garantizar que haya más y mejores empleos, y no solamente una reforma sindical, sino una reforma laboral que sirva a quienes hoy están desempleados, a quienes hoy son informales, a quienes hoy tienen órdenes de prestación de servicios y no tienen empleos garantizados. Y una reforma pensional que sirva para que 3 millones de colombianos tengan un mínimo vital pensional, sin destruir el mercado de capitales y sin impedir que el propio Estado se financie a través de los títulos de deuda pública o TES, en los que ese mercado de capitales juega un papel muy importante. Esos tres elementos, para terminar, son la posición que quería compartirles y la resumo en 3 frases. No más diálogos con narcotraficantes, son innecesarios. El camino es la aprobación de la ley de sometimiento a la justicia, con beneficios para quienes se acojan a ella y que al final deberán ser ejecutados por la Fiscalía General de la Nación. Lo segundo, no se puede permitir la humillación de la fuerza pública porque es la humillación del Estado de Derecho. Hay que descalificar toda forma de uso de justicia por mano propia porque, de lo contrario, cada colombiano tendría un motivo para hacer uso de la fuerza. Y, por supuesto, eso solo conduce al caos y a la anarquía. Y lo tercero, el llamado a la coalición de gobierno a cerrar filas conceptuales y programáticas para aprobar las reformas sociales consensuadas, fiscalmente responsables, constitucionalmente viables. Quedo atento a sus preguntas y muchas gracias. Sí, presidente. Presidente del Senado, hola, ven, le pregunto, ¿usted está preocupado con lo que está pasando ahorita en el país? Y segundo, ¿qué hacer con el tema de Nicolás Petro? ¿Qué hacer desde el pacto histórico? ¿Qué hacer desde el gobierno? Bueno, yo creo que ningún colombiano bien informado, ningún colombiano responsable dejaría de estar preocupado por lo que pasa. Hay muchas razones para preocuparse. La primera, quienes pretenden desestabilizar un gobierno legítimo elegido en las urnas.
El país no puede estar a la deriva de las crisis. El país no puede avanzar de escándalo en escándalo. El país tiene que concentrarse en las soluciones. Y las soluciones son las reformas que deben tramitarse en el Congreso. Lo que esperan los colombianos que tienen hambre, que no tienen empleo, que no tienen pensión, que no tienen acceso a los sistemas de salud, es que hagamos las reformas para que se corrijan esos déficits sociales. En eso tienen que concentrarse. Cualquier otra voz que pretenda pescar en río revuelto, y las hay desde los dos extremos. Hay organizaciones ilegales que seguramente pretenden desestabilizar aún más el gobierno para tener posiciones dominantes en las mesas de negociación supuestas. Y otros en la extrema derecha que de manera irresponsable llaman a golpes de Estado que no significarían sino condenar a Colombia a una guerra civil cruenta que por supuesto no va a ocurrir. Por eso nosotros insistimos en el respaldo total a las instituciones, empezando por el respaldo a la legitimidad del jefe del Estado. Sobre el asunto del diputado Nicolás Petro, nosotros solamente podemos reconocer un acto valiente e inédito de un presidente de la República que, pasando por encima de su dolor de padre, le pide a las autoridades y a la Fiscalía General que haga las investigaciones necesarias y que se cumpla lo que la justicia determine en el caso de su hijo y de su hermano y de cualquier otro vínculo que pretenda enturbiar su gobierno. Para los colombianos está claro que las actuaciones de los familiares no son responsabilidad del señor presidente de la República y que nada tiene que ver con su proceder. Por lo tanto, el respaldo al presidente debe separarse y diferenciarse de la responsabilidad penal o disciplinaria que tengan aquellos que deben ser investigados hasta que se conozca la verdad jurídica sobre las denuncias conocidas. Doctor Roy, con relación, son dos preguntas. La primera, con el tema de lo que pasó en la fuerza pública, usted sabe muy bien que el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que lo que hubo fue un cerco humanitario. Usted habla del secuestro, ha llamado bien las cosas. El ministro Prada se equivocó al estar hablando de un cerco humanitario. Y también quiero preguntarle con relación a la petición que le hace al presidente Petro de suspender cualquier negociación oficial o extraoficial con narcotraficantes. Usted lleva un tiempo señalando que hay intermediarios de mala fe. ¿Tiene más información usted sobre personas que presuntamente estarían haciendo millonarios cobros? Bueno, sobre lo primero, quiero reiterar que es muy importante para que sobreviva el Estado de Derecho y para que el gobierno pueda conducir a la sociedad hacia la paz, que este gobierno, como cualquier gobierno, tenga legitimidad y no se permita ningún ruido, no se permita ningún escándalo, no se permita ningún mensaje que ponga en duda esa legitimidad. Por eso hay un hilo conductor entre los dos hechos. El hostigamiento, la asonada, el asesinato de un policía en cumplimiento de su deber y el posterior secuestro de 70 o más policiales que fueron humillados, vejados, insultados por ciudadanos civiles que no tienen ninguna autoridad, es un hecho que debe condenarse sin ambajes y sin dudas. Pero no solo debe condenarse ese hecho, sino que, en mi opinión, debe deslegitimarse, reitero, cualquier uso de la justicia por mano propia y cualquier expresión que no sea de protesta social pacífica, sino de protesta violenta. Hoy y ayer está aislada Medellín en la vía de Caucasia por otro bloqueo, que también es violento, que ofende el derecho de los demás ciudadanos a transportarse, a llegar de una ciudad a la otra, y que tiene intereses oscuros. Hay que saber que la decena de grupos ilegales que operan en Colombia, en la que desafortunadamente desde hace 5 años se ha perdido el control del territorio en muchas áreas, infiltran estas organizaciones. A los ciudadanos que protestan pacíficamente, sepárense de esos grupos ilegales, no permitan la infiltración. En esos movimientos, la infiltración de violentos lo que busca es deslegitimar el Estado de Derecho para ellos seguir imponiendo el uso de la fuerza violenta. Y eso solo le sirve a los criminales y a los ilegales. De manera que es mi opinión sobre lo que ocurrió en el Caquetá y sobre lo que no puede volver a ocurrir. Creo que esa opinión está
clara y definida, y cada uno de los que tienen una visión sobre el asunto, incluyendo el ministro del Interior, tendrá él, por supuesto, explicaciones para la lectura de los hechos, el que estuvo en el terreno. Sobre el asunto de la intermediarios de mala fe y de buena fe incluso, que seguramente los hay, yo he dicho que le pido al gobierno que suspenda cualquier tipo de conversación, diálogo, negociación oficial o extraoficial con los narcotraficantes, porque le hace daño al propósito noble de la paz total y porque es innecesario, que el vehículo es la ley de sometimiento o desmantelamiento de las organizaciones criminales, y que una vez que estén aprobados esos beneficios, serán los narcotraficantes los que podrán acogerse a ellos de la mano de la Fiscalía General, que tiene que administrar esos beneficios. Eso significa que cualquier intermediación en el inmediato pasado no solamente era inútil, sino que probablemente era ilegal. Y seguramente las decenas de abogados que medraban en las cárceles y de intermediarios, inclusive de actores políticos, pretendiendo unos ayudar de buena fe y otros de mala fe, cobrando por esa gestión, son todos dañinos para el proceso de la paz total y, reitero, son innecesarios y deben descalificarse oficialmente.